a todos, muy buenas tardes. Hoy estamos con un invitado muy especial porque no es un jugador del Barça, pero es un actor, es Darko Pérez. Darko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola a todos, hola Georgina, muy bien. Bien, bien. Bueno, como veis, como siempre estos días, estamos aquí en nuestras respectivas casas porque, bueno, en esta situación excepcional en la que nos encontramos es lo que hay que hacer. Pero hoy vamos a hablar de la nueva serie que ha estrenado, bueno, nueva temporada que ha estrenado Darko, La Casa de Papel. Vamos a hablar de fútbol un poquito y vamos a hacer muchas cosas más muy divertidas durante este rato. Just quick thing, this is going to be in Spanish, but as always, you know that at the end of this live stream, we will be subtitling everything into English so that you will be able to understand. Entonces, ahora sí que sí, empiezo contigo, Darko. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te ha pillado este confinamiento? Estoy bien, estoy sano y estoy a salvo, estoy en mi casa, en Barcelona, yo vivo en Barcelona, y bien, ya como lo sabes tú, como lo sabe todo el mundo en España y en todo el mundo, llevamos aquí casi 4 semanas, 26 días encerrados. Pues bien, yo soy uno de los pocos privilegiados que pues he tenido un estreno importante. Me llaman de todo el mundo a hacerme entrevistas, así que me entretengo bastante. Todo desde casa, eso sí. Desde casa, obviamente. Bueno, has estrenado la 4ª temporada de La Casa de Papel. Vale, si te tuvieras que confinar en uno de estos sitios, ¿dónde sería? ¿En la Casa de Moneda y Timbre o en el Banco de España? ¿Qué sitio es mejor? ¿Y por qué? Uf, hombre, yo preferiría Casa de Moneda y Timbre. ¿Sí? En Banco de España había más peligros que en el otro. Hombre, no vamos a hacer spoilers, esto va a ser todo obviamente sin spoilers. No spoilers. Pero sí, la verdad es que habéis sufrido un poquito, yo ya lo he visto y ha habido sufrimiento. Mientras tanto, estamos en directo, dejad en los comentarios, en el live chat, cómo sería vuestra ciudad, o sea, cómo sería vuestro nombre si fuerais atracadores de La Casa de Papel, ¿ok? Leave your name for the Money Heist. What would be your name if you were a character in the series? The city name, City ¿no? The name of the city. Sí, ¿cuántos idiomas hablas, Darko? Cada día hablo 4, pero hablo unos 6. Cada día, o sea, cada día tú vas muy bien. Sí, hablo 4 porque yo soy serbio, Uh-huh. mi pareja es rumana, Perfecto, sí. Español. Vivo en España y tengo muchos amigos fuera de España. Así que hablo 4 idiomas. Hablo serbio, rumano, castellano y inglés. Y también hablo catalán porque mi hijo, nacido en Barcelona, va al cole, parla catalá. Y yo vivo en Barcelona 16 años, así que hablo catalán, francés e italiano. Madre mía. Pero te falta saber finlandés. Esto sí, estoy en ello. ¿Estás contento con el recibimiento de la 4ª temporada? Wow, mira, estamos en unos tiempos muy, muy locos. O sea, esto lo que está pasando ahora no ha pasado nunca. O sea, ni uno de los humanos que vive ahora mismo que está vivo nunca ha visto esto. Porque hubo epidemias, pero así al nivel global, que todo está lockdown y que estamos conectados, que estamos hablando así. Rarísimo. Pues imagínate, me han dicho que en varios países se ha caído Netflix. De la gente que había de tanta demanda de gente, no sé, no tengo datos, pero creo que es el estreno, la temporada que se más visto en historia. Oh, pues felicidades. Así que yo estoy un poco estoy en casa, ¿sabes? No lo veo por redes sociales y esto, pero mira, solo te digo un dato, que en 3 días mis seguidores en Instagram han subido en 1 millón. Wow. O sea, solo esto te digo, o sea, para mí esto es muy loco. Sí. Sí, normal. ¿Tú has visto la temporada como tal, ahora que se ha estrenado? O sea, No. ¿te has puesto Netflix y la has visto? Yo lo he visto 5 capítulos porque hemos tenido rueda de prensa una semana antes. Entonces Netflix nos mandó 5 capítulos. Okay. Y luego, después de la rueda de prensa, hemos visto los 3 siguientes. Así que no la he visto entera. O sea, ¿De verdad? yo la vi un día antes del estreno.
Para la gente que estáis en casa, dejad en los comentarios, 1, si la habéis visto, y 2, si aún no la habéis visto, así para que nos hagamos la idea de cómo se está expandiendo esto de La Casa de Papel, el fenómeno. En esta temporada no, pero en la última sí que tuvisteis el cameo de un exjugador del Barça, con Neymar. No sé si tú estabas en el rodaje, si coincidisteis o no, ¿cómo fue? No, en esta secuencia Ney está con el profe y con Berlín. Pero sí que coincidí con él, estuvimos en una cena, varios actores de La Casa de Papel, vino él, que era uno de los primeros superfans tan mediáticos. Neymar, superfan. Claro, porque La Casa de Papel en Brasil ha petado tan fuerte que, claro, yo te lo dije antes, ¿no? El otro día hablé con Dani Alves, que también es superfan de Casa de Papel y es una persona maravillosa, Dani. Así que con Neymar todo bien. O sea, lo vi en París, fue en enero a ver el partido de NBA que organizaron en París, sí. Y ahí coincidí con él y claro, le gusta, además a él le gusta salir a las series. Le gusta actuar. ¿Qué jugador del Barça os gustaría que hiciera un cameo? Alguno de la plantilla ahora que digas, ay, mira, me gustaría trabajar con él. Hombre, yo siempre lo digo, hay un jugador de Barça que tiene un aspecto así más punky, que es Vidal, Arturo Vidal, ¿no? Decir que hay yo creo que para la serie, para la ficción, da el perfil. Sí, bueno, podría serlo, podríais fichar para la banda. No sé si a Arturo lo conoces en persona, sí que sabemos que, bueno, Iván Rakitic, que es súper fan de la serie también, ha estado en contacto con vosotros, no sé con qué jugadores tienes relación del Barça. Rakitic lo conozco personalmente, estamos hablando, claro, hablamos mismo idioma. Él es croata, yo soy serbio, pero hablamos mismo idioma, así que somos de la misma zona, nos entendemos. Conozco a Griezmann, con Griezmann comparto gran pasión por el básquet, que a él le gusta mucho básquet. Uh-huh. Dembélé también lo conocí, y con Vidal hemos coincidido en un evento en Barcelona, pero no lo conozco, y no conozco ni a Messi. Estuve en Circo de Soleil cuando estrenaron la obra sobre el Messi, pero no lo conozco personal, ni a Piqué. Bueno, no les conozco personal, o sea, sé quién son, porque vivo en Barcelona, todo el mundo sabe quién son ellos, pero no les conozco personalmente. Bueno, a ver si alguno se anima a hacer un cameo, o le invitáis vosotros y lo podéis tener, los podéis conocer en persona. No sé, de básquet, sí, vi una foto tuya con Mirotic, del Barça de básquet. Claro, el otro grande, Mirotic, claro. Mirotic también es mi compatriota, hablamos mismo idioma. También. Yo soy súper fan del básquet, él lo sabe, a él sí que lo conozco personalmente. Y sí, ya si hablamos de básquet, ya ahí hablamos otro idioma que entiendo. El de fútbol me pillas un poco, ya te dije, no soy tan futbolero, pero baloncesto sí que me gusta. Un poquito, ¿qué te ha parecido el Barça esta temporada? Esto sí, yo creo que, mira, yo vine hace 15 años, no, el 2004. Dime tú, ¿cuándo ganó Barça todo lo posible que pudo? La Liga, Champions, 2009. ¿Esto qué año? 2009. 2009 me recuerdo, pero yo me recuerdo desde que vine yo a Barcelona, era Barça ganaba todo. Y yo tenía esta sensación, iba todo. Hombre, llegaste en una buena época que... Sí, justo... sí. Yo me recuerdo, porque estuve en Plaza Cataluña, estuve ahí en las Caneletas, porque todo el mundo ha ido ahí. Estuvimos ahí, fue una mega fiesta. Y esta temporada, pues mira, yo he estado en el Camp Nou viendo contra Borussia Dortmund. Flipante, para mí fue como brutal, un mogollón de gente, y quería ir a ver lo de Napoli, pero bien, pasó lo que pasó. Yo creo que iba bien este año. Bueno, no sé, hablas con un... ¿sabes? Bueno, había que jugar este partido de vuelta, empatamos ahí en la ida en Nápoles, pero bueno, estaba abierto. Pero sé que la liga española, number one. Esto es lo que sé, sí. ¿Crees que se tendría que terminar la liga así o que hay que jugarla? ¿Cuál es tu opinión? Esto es una pregunta bastante, engañosa, porque yo estoy hablando con gente, pues tengo muchos amigos, jugadores en NBA, jugadores en Euroliga, en la Liga, y claro, todo el mundo está un poco, a ver qué va a pasar.
no sabemos qué va a pasar, no sé. Yo terminar así no me parece. Mira cómo aplazaron los Juegos Olímpicos. No sé, ellos están, lo sé, están todos como, uff, ¿qué va a pasar? Están pensando jugar a la puerta cerrada, no sé. Yo creo que deben de encontrar una solución. Acabarla así, no sé. No sé si es buena solución. Sería como dejar una serie... Sí, es que yo creo que la puerta será, no sé, de verdad, no quiero opinar porque luego estas cosas opinas y tú ya sabes. Opiniones son respetables siempre. ¿Cuál es tu partido del Barça que más recuerdas? ¿Es ese del Dortmund? ¿O hay alguno? No, mira, hay uno mítico de Barça, y yo como te dije, yo soy de Serbia, y este es jugador de todos los tiempos mío favorito, yo creo que de muchos culés, y es búlgaro, Hristo Stoichkov. Y claro, como todo el mundo te recuerdas de este pisotón que le hizo aquel árbitro en el 90 en la Supercopa, que este es, Historia. otra vez te digo, no soy un futbolero, pero este partido es mítico. Lo llevas marcado. Y bueno, ¿te gusta mucho el básquet? ¿Algún partido de Euroliga? Hombre, el de Euroliga, yo tardé, yo vine un año después, porque el año cuando Barça con Dejan Bodiroga ganó Euroliga y con Pesic, y este año iban a buen camino, iban bien encaminados, pero bien, por esto digo, no debería de acabar la liga así porque... Bueno, eres bastante talismán, por lo que veo. Traes suerte. Esto me han dicho, ahora no sé. Bueno, tienes que venir más para traernos suerte si continúa la temporada, veremos qué pasa. Venga, ahora un minijuego, ¿vale? Yo te digo un personaje de La Casa de Papel y tú me dices con qué jugador del Barça crees que sería, ¿vale? Por ejemplo, el más obvio, el profesor, un personaje así brillante, calculador, entregado. Hombre, yo creo así, calladito, así que está... Yo creo que Messi, vamos, Messi es el profe. Vamos, no sé. Te digo, hablas con una persona que no es futbolero. Si hablamos de básquet te podría decir otros, pero ¿Qué jugador yo creo que Messi... sería el profesor? ¿Qué jugador de básquet sería el profesor? Jugador de básquet, ahora de Barça. Sí, del Barça sí puedes. Si hay alguno que dices, no, dilo también. Hombre, del Barça, Mirotic. Sí, no tengo ninguna duda. O sea, Mirotic, pero espérate, porque también el Pesic, que es un profesor, pero... Sí. Con todo, lo tienen todo pensado. A ver, Tokio, así atrevida, segura, fiel a los suyos. ¿Qué jugador del Barça? Hombre, Tokio... no. Griezmann, ¿no? ¿Griezmann? Bueno, podría. Sí. Tiene el pelo un poco más largo, Griezmann, pero sí. No, espera. Mira, a Griezmann igual Denver. Por el pelo. Bueno, por la forma de ser. Con bromas todo el rato. Y Tokio, no sé, Suárez, ¿puede ser? Sí, podría ser. Sí. Entregado, como siempre dándolo todo, se deja el corazón. Sí. Podría ser. Suárez. Berlín. Inteligente, un líder. Con ese humor que tiene así. O sea, claro, es que Berlín, no sé si ponerle esto a Rakitic, no sé cómo le va a caer esto a él. Iván, esto es lo que piensa Darko. Iván Ebrate, un poquito de Berlín, ¿no? Pero, pues, no sé, es tu opinión. O Marsella, no sé, pero hablas más que Marsella. Marsella, ahí, digo, Iván le... No sé, de verdad estoy ahí como... ¿Quién sería Helsinki? Hombre, no sé si has visto tú la cuarta temporada o la temporada anterior. Helsinki es así un grandullón, así por fuera parece un tío duro, pero es muy emotivo, muy... Yo me recuerdo una imagen de Piqué, donde él estaba ahí como muy emocionado, en lágrimas, y Piqué sé que es muy alto y también sé que le gusta mucho básquet,
Ujú. Y yo creo que, y también tiene un poco de, Hombre, pero no comparemos. hombre, un poquito, no, no, Pues tiene Piqué, barbita, sí. yo diría Piqué, no sé, él es defensa, ¿no? Piqué, Sí, sí. es por esto. Y siempre dice, defiende como Helsinki, pues Helsinki defiende como Piqué. Helsinki sería un buen central para el Barça. Bueno, No sé. ¿has jugado a fútbol alguna vez? Sí, pero cuando era muy, muy, muy pequeñito. Esta De verdad, no. temporada se os ve jugando a fútbol. Sí, sí, claro. Ahí sí. Ahí sí. Pero esto es ficción, créeme. No, lo que se ve en las cámaras no es como fue en verdad, ¿no? ¿Cuánto No, tú estuviste a tú rodar? lo ves a Neymar un monje. No, no, tampoco lo veo, tampoco lo veo. ¿Cuánto tardasteis en rodar la escena del fútbol? Uf, nos costó bastante porque aquel día hacía mucha sol, Ujú. había mucho calor. En esta serie nos pasó de todo. Hemos rodado los días, no sé, yo llevo 16 años en España, he estado rodando la escena que tienen en Helsinki y Nairobi como en Argentina a 8 bajo cero, una noche. 8 bajo cero en Segovia, que tenía que parecer Argentina. Y yo, bah. Y luego, escena esta de fútbol, que me recuerdo que las de maquillaje iban atrás mío Al sur. poniéndome de crema para no quemarme la calva. Tenía una, de verdad, tenía una bandana, fue un día durísimo. Un día entero, yo creo que 5 horas. Sí, sí, 6 horas. Para eso, para luego, para 3, 4 minutillos. Nada, ni minutillo, un minuto, es No, un flashback. sí, 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 sí. es Ten rápido. en cuenta que los 16 capítulos de tercera y la cuarta temporada hemos rodado en 9 meses. Ujú. Así que, Sí, sí. De unido. Sí, sí. Es que el mundo del cine es tan complejo y hay tantas cosas que la gente realmente no es consciente. hombre, Está muy... esto pregúntale a Neymar o pregunta a cualquier deportista que ha hecho cameo y cree que esto vengo y ya. No. Bueno, de hecho, bueno, hay un vídeo en vuestro canal de La Casa de Papel en el que Rakitic y Marsella hablan y Rakitic lo cuenta y dice, bueno, yo es que, claro, he hecho algún anuncio, alguna cosita y hay tanto trabajo detrás que es impensable para la gente que no se dedica Sí, a eso. sí, los anuncios también, claro, como es tan cortito, y entonces hay que hacerlo. Yo también hice varios anuncios y esto es lo peor que hay, porque tiene que salir tan perfecto para 30 segundos que, una vez más, lo mismo, pero un poco diferente. Pequeños matices. No. Te voy a hacer algunas preguntas que hace la gente, ¿vale? Algunas preguntas de los fans. Algunas preguntas de fans del Barça. Venga, la primera es de Hugo Hernández, que pregunta si te fue difícil interpretar a Helsinki. Hombre, no podría decir que fue algo muy fácil, porque, claro, es ningún papel que interpreto yo, aunque, claro, yo como soy muy, yo sé que muchos deportistas son así, autocrítico. Y entonces sí, fue bastante complicado, pero bien, ya llevo 4 temporadas con este personaje. Ujú. Así que estás fuera, pero entras, ya cuando una vez entras, estoy 9 meses en ello, nosotros como recibimos los guiones, no nos dan toda la temporada, o Vais. sea, los recibimos y durante el rodaje y entonces pues tú puedes proponer alguna cosa, se te ocurre y entonces muchas cosas de estas, yo por ejemplo lo de tocar armónica, Ujú. yo propuse a Me los encanta. guionistas y les pareció bien. También lo de que Helsinki y Oslo eran serbios, también yo les propuse. Así que sí, no ha sido difícil, difícil, pero tampoco ha sido una cosa, vale, ¿sabes? Ha sido un trabajo, es mi trabajo. Bueno, Dudu pregunta si crees que has adquirido suficiente conocimiento para montar un atraco. Hombre, yo no sé si esto es una ficción. Yo creo que yo conozco, claro, como hemos rodado en Madrid y como la casa de moneda y timbre está enfrente de Vizinc Ujú. y he pasado por ahí y luego Banco de España está en pleno centro de Madrid, yo creo que esto es imposible. Ya. Es imposible. O sea, no sé, eh, no creo que estoy preparado para un atraco, de verdad. Peter Uslin nos pregunta si has echado de menos a Oslo. Hombre,
como yo como Darko, sí, echo de menos a Robert. Es un gran compañero, es un gran personaje, de verdad. Pero bien, tú ya sabes, en la ficción, cómo van las cosas, No decides, no decides. claro, no decides tú. Anas pregunta si crees que el profesor sería capaz de quitarle la pelota a Messi. Wow, esto hay que preguntarle al profesor, pero tú sabes, has visto que este profesor de repente es Superman. Lleva El gafas profesor como es Clark mucho Kent. profesor, pero Messi es mucho Messi, ¿eh? Sí, 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 sí. Hombre, no sé, en la vida real soy seguro que no. En la ficción, no sé. En la ficción puede pasar de todo. Cristian Escobedo pregunta ¿cuál fue la escena más emocionante de grabar? Si es una con spoilers, no la decimos y ya está. Hombre, la más emocionante es un spoileraco, pero vamos, pero hubo varias escenas emocionantes. Sí, por ejemplo, hay una escena entre Helsinki y Nairobi que es muy emocionante. Hay otra escena entre Palermo y Nairobi y Helsinki en la tercera temporada, que también Nairobi le dice que para amar se necesita valor, no sé qué. Estas son las escenas más. Siempre con Nairobi todas las escenas se vuelven muy emocionantes, porque Alba es una gran actriz. Lo hace muy bien. Está brillante. Todas las temporadas de La Casa de Papel y también en las otras series en las que ha estado. Venga, la última. Ojo, porque es en serbio, ¿vale? Te lo voy a intentar leer en serbio, pero lo pregunta Benjamin y si lo pregunta un culé, yo lo transmito. Benjamin pregunta, ¿Está ima brate kako si? Ah, vale. Esto es, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues Benjamin, dobro sam, brate, dobro sam. Izdržava se nekako. Bueno, me imagino que sí. Pozdrav za sve koji pričaju ovaj naš jezik. Srpski, hrvatski, srpsko-hrvatski, ali znam da ima puno ovde i Bosanaca i Crnogoraca. Pozdrav za sve na Balkanu. Vale, esto para subtitularlo va a ser... Esto le ha saludado a la gente de los Balcanes, todos los que hablan este idioma en que tú has leído hace un rato. Bueno, que son un montón. O sea, hay gente de todos lados. Esto es lo bueno de Internet y del Barça. Sí, Que es... hombre, Barça, bueno, yo me recuerdo, nosotros hemos rodado partes de la serie en Tailandia en 2018 y yo he flipado cuánta gente en la calle llevaba las camisetas de Barça. es Sí, verdad. Barça, Barça en todo lado. Y luego veías Casa de Papel Lo iba a y decir. esto nos dijeron varios amigos. Dice, hombre, antes cuando ibas, no sé, en Asia o en Estados Unidos, decías España y te decían Barça o Madrid y ahora Casa de Papel, Barça, Madrid. Sí. No, es típico, las tiendas de souvenirs que siempre hay las típicas camisetas de fútbol y tal, y ahora es camiseta de fútbol y la máscara de Dalí. Sí, es muy loco, es muy loco. Sí. Venga, recomendaciones para la gente, ¿vale? Para que se queden en casa estos días. Te voy a preguntar por una película que le recomiendes a la gente que se mire estos días. Mira, mi película favorita es película española, se llama Campeones. Va de baloncesto, va de chicos con síndrome Down, es un peliculón, actorazo Javier Gutiérrez y pues esta sería mi favorita. Venga, una serie ahora. Esto era una película, una serie. Puede ser La Casa de Papel, obviamente, pero también puede ser otra. Vale, pues yo creo que para esta cuarentena en que estamos todos, yo creo que Casa de Papel es bastante entretenida, pero ¿sabes lo que pasa la gente con Casa de Papel? Se la ven en un día, 2 días. Y entonces yo siempre digo, gente, dosificar un poco, por favor, porque estamos encerrados, no podemos rodar ahora, no podemos rodar. Es verdad que la gente se lo mira todo del tirón. No sé, ¿y alguna que te guste a ti que... Hay una también española que la descubrí hace poco. Yo no tengo mucho tiempo. Yo normalmente, en mi vida normal, como muchos deportistas, estoy para arriba, para abajo, trabajo. Entonces yo las series de verdad no las veo. Yo siempre digo, yo trabajo, yo hago las series. Yo lo que veo son partidos de baloncesto y entonces ahí sí que de entretenimiento veo partidos de baloncesto. Pero me hablaron de una serie española y digo, vale, voy a verla. Y se llama Fariña. Ok, sí. No sé si has oído de Fariña, Sí. que es muy cortita también, 10 capítulos, pero es muy buena. A mí me gusta mucho música de los años 80, mucho música punk, y ahí salen bandas hay bandas sonoras buenísimas, y luego
pues claro, como esto lo ve gente de todo el mundo, y también una serie que es bastante potente, Narcos, Narcos México, que ahí también tengo algún compañero que sale, así que esta la recomiendo. Top. ¿Un libro para leer estos días? Un libro para leer. Ujú. Mira, yo estoy aquí rodeado de los libros. Hay uno que se llama Inteligencia Emocional. Vale. Inteligencia Emocional es el Daniel Goleman, se llama escritor. Es muy, muy buena. También tiene uno que se llama Focus, pero este es en serbio. Focus es bastante bueno. Es para estos días un poco cuando estás tanto rato libre, puedes pensar, pues yo siempre libros. Y luego tengo aquí que me mandaron un libro de Serbia que es Jazz Basket sobre historia de baloncesto yugoslavo. Y luego hay un libro en castellano que se llama Los sueños robados, que también va sobre baloncesto yugoslavo. Estos son, mira, estos 4. Tú me has preguntado uno, a mí me gusta mucho leer. No, ya lo veo, ya lo veo. Sí, Y te veo sí. mucho de ensayo y no ficción, más que de ficción. Sí, ficción, pues un poco, no soy muy de ficción de verdad, los libros, es más. Y esto es una cosa, mira, voy a hacer un paréntesis. Esto es una cosa que yo siempre quise darle al Helsinki. En la primera temporada, cuando estamos en aula, siempre cuando pasa cámara y le ve Helsinki, siempre está con un libro. Oh, Y yo quería darle un poco este contraste de veterano de guerra, ahí tan duro, pero siempre leyendo. Mola, me voy a fijar. Si lo vuelvo a ver o algo, me voy a fijar en esto. Sí, Venga, sí, por sí. último, una actividad para empezar estos días en casa, aprovechando el tiempo. Mira, recomiendo para todos los que tienen hijos, como yo, Zumba Kids. Yo he descubierto Zumba Kids hace poco y es una maravilla. Zumba Kids es fantástico. Y luego, la actividad mía favorita es meditar. Sentarse, cerrar los ojos y respirar. Solo, en pareja, y luego, obviamente, los que no tenéis ni hijos ni pareja, workout. Entrenos online, hay miles, hay gente de verdad, hay gente maravillosa. Yo creo que este confinamiento enseña cuán de creativa es la gente cuando está empujada al límite, ¿no? Estamos todos en nuestras casas y luego ves la gente, cosas que hace en Instagram, en YouTube. Yo he descubierto un workout para los los que empiezan y para los niños. Y estamos los 3 aquí en el salón, pam, pam. De hecho, ahora acabo esto y voy a hacer Zumba Kids y workout. Has dicho antes que tocabas la armónica, no sé si la tocas de verdad o solo fue para la serie. Sí, no soy un músico, me gusta, sí, toco armónica, tengo aquí en algún lugar, tengo varias, tengo harp, me gusta blues, me gusta música blues, y entonces sí. ¿Tienes alguna cerca? Es que estoy viendo, pero no. Vale, tranquilo. No, es que me gustó mucho el momento armónica en esta cuarta temporada cuando... Sí, esto es principio de Bella Ciao, la toco yo con armónica y fue mi idea. Vale, pues estuvo muy chulo. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu vida como actor? Ahora que gente. ahora mismo, mira, y esto te voy a decir, y esto te lo puede decir cualquier jugador, por ejemplo, de Barça, toda esta gente que no puede salir por la calle porque les asaltan a pedirse selfies. Yo esto lo decía antes de este confinamiento, decía, madre mía, que paren ya de... No puedo, o sea, ahora ya creo que no me importaría darme un paseo por la Rambla. Ahora lo quieres. Por favor, venid a mí. ¿Qué es lo primero que harás cuando salgas de la cuarentena? Primero, cuando... Yo no sé dónde, yo estoy en Barcelona, yo estoy en la ciudad y tengo aquí al lado Parque de Guinardó, Parque Güell, al lado, y no puedo ir al parque. Entonces, yo creo, la primera cosa, cuando se acaba esto, voy a coger el coche y me voy a ir a los Pirineos. Voy a ir a los Pirineos una semana, no ver ni un edificio, no ver la ciudad. Y olvidarte. Naturaleza que es muy sanadora. Vamos a hacer una última antes de irnos al 90 Second Challenge, que enseguida lo explico, que es que si te tuvieras que encerrar durante el confinamiento con un compañero de reparto, ¿con quién sería? Buena pregunta.
buena pregunta. Hombre, de los hombres, ¿me estás hablando de personajes de la serie o de los compañeros como actores? Creo que, mira, una de cada. Dime con qué personaje y con qué compañero. Hombre, creo que el personaje de Bogotá para mí es impresionante. O sea, él y Helsinki no hablan mucho, pero lo que dicen lo clavan, ¿sabes? Sí. Y el actor que interpreta a Bogotá, Jovi Keuchkerian, es un grande. No sé si gente conoce de este personaje, de este actor, de Jovic, que él ha sido campeón de pesos pesados en boxeo, que es poeta. Es que es muy difícil porque luego pienso en Pedro Alonso, luego pienso en Rodrigo de la Serna, luego pienso en Alba Flores. Es muy difícil elegir uno, ¿sabes? Ya, no sé. Así que te voy a decir como personajes de la serie, te diría, sería Bogotá porque no habla mucho y estar confinado con alguien que es como Palermo que todo el rato bla, 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 o como... o sea, y luego también Nairobi, porque Nairobi es como hermana de Helsinki. Bueno, Estos dos. genial. Tenía que elegir. Pues venga, vamos a ir al 90 Seconds Challenge, ¿vale? Just let me remind you, everyone, we'll be translating this into English once we're done, so you will be able to... Voy a tomarme un traguito de café para acelerar un poco. Y tanto. Lo vas a necesitar, porque el 90 Seconds Challenge consiste en que tienes 90 segundos, ¿vale? Los estoy preparando ahora mismo con el temporizador. Y yo te voy a hacer muchas preguntas. Entonces, durante estos 90 segundos te tienes que poner a contestar a tope y a ver cuántas eres capaz de contestar. ¿Vale? Son preguntas sobre ti, muy básicas, sobre La Casa de Papel, sobre Barça, son muy, muy fáciles y tu reto es decir cuántas más puedas, ¿ok? Ok. De momento va Griezmann, el primero de este ranking, ¿de acuerdo? Veremos. ¿Cómo? El que ha contestado más preguntas, el que está el líder en el ranking es Griezmann. Ok. ¿Vale? Vamos a ver si le puedes superar. 3, 2, 1. Inicio. Si no te llamaras Helsinki en La Casa de Papel, ¿te llamarías? Istambul. Ciudad favorita para vivir. Ciudad favorita para vivir. Barcelona, sin ninguna duda. Tu ídolo de pequeño. Mi ídolo Bruce Lee. Jugador del Barça favorito. Hristo Stoichkov. Jugador del Barça de básquet favorito. Mirotic. ¿Azul o rojo? Rojo. ¿Te sabes el Belachao entero? Sí. Lo que más te gusta de Serbia. Lo que más me gusta de Serbia, su gente. ¿La ACB o la NBA? ACB. Si fueras futbolista, ¿en qué posición jugarías? Defensor. ¿Y jugador de básquet? Pivot. ¿Helsinki o Barcelona? Barcelona. ¿Cuántas veces has estado en el Camp Nou? Una. ¿Temporada favorita de rodar de La Casa de Papel? Temporada favorita de rodar La Casa de Papel, tercera. ¿Manzana o kiwi? Manzana. ¿Canción favorita? Canción favorita. Public Enemy, Fight the Power. ¿Lugar favorito de Barcelona? Lugar favorito de Barcelona, playa. ¿Qué disfrutas más, series o películas? Películas. ¿Tu grupo o cantante favorito? Mi grupo o cantante favorito. Mi grupo favorito sería Public Enemy. ¿Tu personaje que no sea Helsinki favorito de La Casa de Papel? Mi personaje favorito de La Casa de Papel. Ya. Escuchando, tiempo. Va, te la dejo. Lo voy a dejar un poco como... Oh, no. Vale, pues no la contestas. Tengo una última pregunta, que es ¿cuántas crees que has conseguido contestar? No sé, ¿han ido 10? ¿Cuántas? No sé. Más. ¿Más? Sí. ¿En serio? Sí. 15, no sé. Alguien me las está contando ahora y me va a decir, pero yo creo que has contestado como 18 o 19 preguntas. Ahora me lo van a decir. Pero, ¿En serio? Sí. Wow. Pero mira, 19 preguntas, mira. Wow. ¿Y cuántas ha contestado el Griezmann? Griezmann contestó 31, pero es que se le fue, o sea, empezó 31. Sí, empezó a contestar como un loco todo de preguntas. Wow. Sí. Si viniera al rodaje estaría todo el rato. Sí. No, ya tengo pendiente un partido de básquet 1 contra 1 con Griezmann. Bien, asegurados de documentarlo para que lo podamos ver. Pues no sé, Darko, muchas gracias por pasar este rato contigo.
Espero que puedas volver al Camp Nou pronto o al Palau a ver partidos de básquet, porque esto significará que se habrá terminado ya todo esto. Y nada. Nada, gracias muchísimo a vosotros. Mira, a través de este vuestro canal quiero mandar un mega abrazo a la gente, muchísima fuerza, ánimo. Yo sé que Barça, gente de todo el mundo, así que yo creo que ahora más que nunca se va a ver la solidaridad y la creatividad de la gente. Y yo confío en esto muchísimo. Yo confío en la gente y creo que juntos, unidos, vamos a salir de esta pronto. Yo soy optimista. Yo creo que ya y que las ligas van a acabar y que los campos van a estar otra vez llenos de gente. De verdad, de verdad. Confío, tengo mucha fe. Esta es la palabra. Pues muchas gracias, Darko, y felicidades por... Gracias a ti y a todo el mundo. Muy bien, gracias. Adiós. Chao, adiós. Deu.